Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo Económico, que se retransmite semanalmente por Gloria Visión, canal digital. Soy Juan José Mejía. Bueno, ahora que estamos por concluir el año 2022, vamos a revisar un poco cómo se encuentra la economía ecuatoriana. Y empecemos dándole una mirada a uno de los agregados más importantes, más gravitantes, el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. En el contexto internacional, como ya sabemos, la situación del conflicto geopolítico en Eurasia, el incremento de los precios de los combustibles a nivel internacional y los efectos de la recuperación de la pandemia, de alguna manera, han presentado un panorama bastante difícil en el plano económico. De hecho, las grandes economías apenas están tratando de recuperarse. China, por ejemplo, la gran locomotora de la economía mundial, tendrá un nivel de crecimiento que estará en alrededor del 4-5%. Estados Unidos, como sabemos perfectamente, también tiene problemas en su dinamismo económico. En el caso del Ecuador, el Banco Mundial había estimado a comienzos del año 2022 un crecimiento del Producto Interno Bruto ecuatoriano de aproximadamente el 4,3%, ¿no? Quizás optimista, pero acogiéndose al entusiasmo a nivel mundial de que se iba a dar una recuperación. Pero las cosas no han marchado bien a lo largo de este año. Tanto es así que 2 meses atrás ya el Fondo Monetario Internacional hizo una revisión de sus estimaciones acerca del crecimiento del PIB ecuatoriano, ¿no? Se rebajó al 2,8. El Banco Central, por su lado, está estimando que ese crecimiento no pasará del 2,7%. Bueno, este es un crecimiento que de alguna manera se inscribe dentro de lo que sucede a nivel regional. Sin embargo, el estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto ecuatoriano está por debajo del promedio. Y la realidad de lo que estamos viendo, de los datos estadísticos que nos dan los organismos encargados de analizar la economía, vemos que ni siquiera esas estimaciones que se hicieron recientemente van a poder cumplirse. Para nuestro humilde criterio, creemos que el Producto Interno Bruto del Ecuador no superará el 2%. Y nos basamos en el crecimiento trimestral que se ha dado en los 2 primeros trimestres de este año. Entonces, si se supera el 2%, creo que sería exagerado en cuanto a la estimación. Ahora, ¿qué pasa con la economía nacional? El problema del Ecuador es que no es solamente ahora esa debilidad en el crecimiento de la economía. El asunto es que en el Ecuador, ya desde hace 7, 8 años, a ver, desde el 2014, 2015, en que se produjo la caída de los precios de los combustibles, en los precios del petróleo, el Ecuador ha tenido serios problemas en su evolución económica. Tanto es así que desde el 2015 hasta la presente fecha, hasta la actual fecha, la economía ecuatoriana no ha crecido absolutamente nada. Estamos hablando que en términos del PIB nominal, el PIB corriente, estamos en un nivel de alrededor de 100.000 millones de dólares. El mismo PIB de hace 7 años es el PIB que se dio el año pasado y seguramente no variará mucho en el 2022. Nuestra economía está paralizada. Y la verdad es que a veces nos sorprende ver el ensimismamiento de algunas autoridades, el optimismo sin fundamento que tienen algunos de que dicen que la economía nacional está enrumbando. Si no es así, las cifras son irrefutables, allí están. La evolución en el crecimiento del PIB desde el 2015 hasta la presente fecha más bien ha sido negativa, es decir, tomando la variación anual desde esa fecha hasta la actual.
Más bien ha habido un crecimiento negativo. Y si nosotros nos ponemos a analizar las causas de este comportamiento del PIB y luego miramos los efectos que tiene el Producto Interno Bruto en el resto de los indicadores, podemos mencionar que, por ejemplo, la inversión externa directa también sigue manteniendo un ritmo escuálido, el mismo que ha mantenido a lo largo, bueno, de hace 2 décadas, incluso desde que se instauró la dolarización, que nos decían que con la dolarización iban a llegar en grandes cantidades los capitales extranjeros. No está sucediendo. El ritmo de la inversión externa directa en nuestro país es alrededor de 800 millones de dólares, no supera los 1.000 millones en promedio anual. En algún caso quizás superó ese valor, pero en otros casos hemos tenido inversiones que bordean los 600 millones, los 700 millones de dólares, como sucedió en los 2 o 3 últimos años. Eso ha pasado. No hay inversión externa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Incluso se pensaba que con un gobierno de derecha, como el que tenemos y hemos tenido en los últimos 5 años, los inversionistas extranjeros iban a llegar al país, pero no es así, porque existen otros factores que inhiben al dueño del capital a venir al Ecuador. Por ejemplo, este tema de los tributos, que es algo que ahuyenta, que asusta a todo inversionista externo, ¿no? El paquete de medidas que instauró el gobierno de Guillermo Lasso no bien asumió el poder, ¿no? No solamente que ha causado que los capitales del extranjero de alguna manera prefieran buscar otros nichos de inversión más prometedores, sino que también el inversionista se da cuenta que en el país no hay capacidad de consumo, que es algo vital en un sistema económico. No hay consumo porque los sueldos se mantienen paralizados y en términos reales más bien están descendiendo. La demanda agregada de los ecuatorianos se encuentra totalmente decaída y las empresas transnacionales no van a un país donde la gente no tiene capacidad de compra. Por ese lado tendría que revisarse también, tendrían que revisarse las políticas económicas del actual gobierno. Además, el actual gobierno, seguramente siguiendo su orientación ideológica, ha determinado que la inversión sea recargada en el sector privado interno y la inversión pública ha quedado totalmente desplazada. Pero la inversión pública no solamente significa, como lo pretende hacer creer el pensamiento neoliberal, incrementar la planta laboral de las empresas estatales, sino que eso significa obras, carreteras, silos, que para las empresas de inversión del extranjero es algo que les motiva bastante. Eso no se da. Estamos entonces en una situación bastante preocupante por el lado de el empleo en el país. Los niveles de desempleo en términos de la información estadística no son demasiado exagerados. Estamos hablando de un desempleo del 5%. Las cosas no están mal, se dice, ¿no? Y se habla del empleo, el nivel de empleo son niveles encima del 90%, pero se oculta una realidad, lo que significa el empleo adecuado y lo que significa el empleo inadecuado. Un empleo es inadecuado cuando el trabajador no tiene acceso a la seguridad pública, no gana un sueldo dentro de los cánones del salario mínimo vital, no encuentra una ubicación que le permita que su formación profesional sea implantada dentro del desarrollo de la gran máquina productiva nacional. Eso no se da. Estamos hablando de que el empleo inadecuado en el Ecuador es del 62%, el 62% de la PEA, de la población económicamente activa. Y esto
podemos imaginar, esto significa una gran cantidad de gente metida a trabajar en cosas totalmente improductivas, en comercio informal y cosas así. Entonces, un país así tiene enormes problemas definitivamente en su economía. En cuanto a los otros indicadores, nosotros vemos que la inflación también ha sido un fenómeno que de alguna manera ha mantenido un movimiento en el índice de precios bastante adecuado, ¿no? Niveles bajos de inflación. El problema es que cuando ya esa inflación se tiende a transformarse en deflación, es decir, el movimiento en el incremento de los precios se va para abajo, es negativo, entonces eso ya raya en la recesión, en la falta de dinamismo en la economía. Entonces la inflación, en realidad, en los últimos meses tuvo, sobre todo a comienzos del año 2022, tuvo un pequeño repunte, ¿no? No como se dio en algunos países vecinos, y ya empieza a reducirse el ritmo inflacionario. Eso depende del sistema monetario rígido en el que estamos. Ahora, el problema que nosotros nos preguntamos es que en los primeros meses de este año, se dio un incremento en los precios del crudo internacional. Sabemos nosotros que nuestro país, bueno, es un país petrolero marginal, ¿no? Pero tiene ingresos importantes que constituyen una buena parte en sus ingresos del presupuesto. Además, la reforma tributaria implantada por el gobierno de Guillermo Lasso, de alguna forma, ha venido recaudando una cantidad de dinero. Pero nosotros nos preguntamos, si todo ese dinero que se ha logrado recaudar a lo largo de todo este año no ha sido invertido en la obra pública, ¿qué se está haciendo con ese excedente en los ingresos del presupuesto? Y la respuesta la tenemos allí, ¿verdad? En lo que sí estamos totalmente al día, cumplimos formalmente, es en el pago del servicio de la deuda externa. Los montos, por ejemplo, en amortización de la deuda, hay cantidades de 5.000, 6.000 millones de dólares destinados a cumplir con los acreedores extranjeros. Pero esos dineros salen es precisamente de las recaudaciones petroleras y de las recaudaciones en los tributos. Entonces, además, el gobierno está empeñado en cumplir a carta cabal con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y entre las principales recomendaciones, más bien imposiciones de ese organismo de las finanzas mundiales, está el reducir el déficit primario fiscal. Y en eso están metidas las autoridades, ¿no? Todo el dinero que se recauda por petróleo, por recaudación tributaria, se va a ese hueco, a tapar ese hueco del déficit fiscal, con el objetivo, con el propósito de que ya no tengamos tantas necesidades que nos obliguen a endeudarnos. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y así como estamos, parece que para el año 2023, frente a una recesión global, una recesión que va a afectar a todo el planeta y también va a tener sus coletazos en nuestro país, entonces esperemos que esto que está sucediendo en la economía nacional finalmente sea revisado de una manera patriótica por quienes tienen a su cargo con el manejo de las finanzas públicas. Esperemos que en este 2023 las cosas cambien para bien en este sufrido país en el que nos tocó nacer. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias.